Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar de El Asesino, la nueva película de David Fincher y protagonizada por Michael Fassbender. Nos cuenta la historia de un asesino profesional que en una misión que le encargan falla por una cuestión de azar, pese a que él es muy metódico, muy sistemático, muy práctico, muy entrenado, muy educado, muy minucioso de uno de los detalles que comprende su actividad, entre comillas, profesional, falla. Y esta falla le va a repercutir en una venganza en su contra, pues como reprochándole que no hizo bien su chamba, ¿no? Lo único que van a hacer es provocarlo, porque le van a tocar a un ser querido, a un ser amado, y se va a convertir en un juego de el gato y el ratón, en un juego de asesinos, para poder pues saldar cuentas pendientes de uno y otro lado. Pero ¿por dónde entrarle? ¿Por dónde comentar la película? Bueno, vamos a empezar precisamente por la dirección de David Fincher. Pero si algo tiene David Fincher y lo demuestra en la primera secuencia de la película, no es solamente su oficio como cineasta, sino también su vocación como director al saber contar historias desde los personajes. Y les digo, la primera secuencia, así como lo hace Scorsese en sus primeras dos secuencias con Los Asesinos de la Luna, que más allá de estarnos mostrando imágenes, nos está contando algo y nos está avisando a través del montaje qué es lo que vamos a ver, hacia dónde puede ir las cosas. Aquí también, David Fincher nos dice, miren, yo a través de la puesta en cámara y el montaje, les voy a describir y a detallar quién es mi personaje para que ustedes lo acompañen a lo largo de la película y para que entiendan cómo es su psique, cómo se comporta y cómo se desenvuelve él. Y les mencionaba el tema de la puesta en cámara y el montaje. A ver, vamos a ver un Michael Fassbender que a través de un monólogo interno le está explicando y le está contando al espectador quién es él, cómo piensa él, cómo actúa él, cuáles son sus hábitos, cuál es su método, se educa a él para poder llevar a cabo pues su actividad, ¿no? Que en este caso es la de un asesino profesional. Y a la vez que él nos está contando, vemos cómo Fincher, a través de la cámara, una cámara dirigida por Eric Messerschmidt, que es un fotógrafo, vamos a decir entre comillas, también novato, porque él empezó con David Fincher en Mank, o sea, una película de no hace mucho, hace 3 años, pero bueno, Eric Messerschmidt ha mostrado el por qué David Fincher se fija en él. Bueno, esta dupla, a través de la cámara, nos muestra cómo Michael Fassbender piensa, nos está explicando las cosas, primero desde su ángulo derecho, posteriormente desde la espalda, después desde su ángulo izquierdo, incluso nos hacen unas tomas frontales acerca de este asesino, para que a partir de esta composición de sus perfiles, estemos también nosotros conociéndolo y también estemos girando alrededor de este personaje del cual vamos a girar a lo largo de toda la película. Vamos a ver cómo hay planos o tomas cercanas y de repente vamos a ver unas tomas abiertas precisamente para contrastar cómo es la visión y el pensamiento de este asesino, porque así al mismo tiempo que nos está hablando a los espectadores, está colocado frente a una ventana donde él observa su próximo objetivo, el lugar donde habrá de llevar a cabo el trabajo que falla. Entonces, no solamente estamos conociendo al asesino, sino cómo es el universo un poco cerrado o universo un poco abierto de los objetivos que él tiene para llevar a cabo sus cometidos. Es muy interesante, les digo, cómo a través de esta puesta en cámara, al mismo tiempo de que vamos viendo el montaje de cómo la edición, una escena está pegada a la otra para mostrarnos a este asesino, pues nos habla de la dirección de Fincher, nos habla de la maestría de Fincher y que incluso desde los créditos iniciales, algo que ya lo ha demostrado, por ejemplo, en Seven, nos muestra la confianza que él tiene también en el montaje y en la edición para poder contar sus historias y cómo en esos pequeños fragmentos o en esas pequeñas secuencias ya en sí nos está contando algo más. Es decir, que en el uso de la cámara y el montaje David Fincher hace cine. O sea, y agradezcamos que lo está haciendo y les digo, nos lo muestra desde la primera secuencia. Después de ahí me sigo con el tema de la fotografía de Eric Messerschmidt, porque ustedes van a ver tomas, a lo mejor que les van a parecer antiestéticas o que van a decir, ¿y esto para qué?
o que se ve muy mal, etcétera. No sé, por ejemplo, chapas de algunas puertas, algunas cerraduras, algunas rejas así como que a la mitad. Van a ver también la cajuela o la parte trasera de una camioneta, de una van, en un espacio muy reducido en un garage. Y así, bueno, ¿esto para qué me lo muestra y por qué se ve tan feo? Pues es que tiene que ver precisamente uno, con el personaje en sí, con su psique; dos, con el espacio donde este personaje se desenvuelve; y tres, porque a través precisamente de estas tomas, de estos ángulos o planos hacia elementos que parecerían intrascendentes y feos, pues nos apunta cómo el mundo se le está reduciendo, se le está ampliando, o cómo el tiempo apremia, o cómo el tiempo juega a su favor de este asesino, tanto para huir como buscar venganza, ¿no? Como para estarse cuidando, como para perpetrar sus crímenes. Es a través, les digo, de estas tomas que lo estamos observando y que no están ya gratis. Entonces, lo que hace este Messerschmitt, en mi percepción, es mostrarnos cómo el universo de este asesino es de esta manera, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, también como en el espacio en que se desenvuelve. Y justo con el espacio se acopla también el diseño de producción y un poco la puesta en escena, porque vamos a ver cómo es el lugar que habita este asesino interpretado por Michael Fassbender, y cómo es el lugar que habita uno de los asesinos al que habrá de enfrentarse más adelante. Y el otro asesino vive en un espacio reducido, que se siente uno incómodo, que se siente uno que no hay espacio para respirar, no hay ápice de pensar en algo más, y nos muestra cómo incluso cada asesino es distinto, cómo asesino tiene sus propios modos, sus propias formas, y les digo, se asocia un poco al tema de la cámara, a los planos que utiliza y hace Eric Messerschmitt. Otro tema es la música. La música corre a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross, y vamos a escuchar también en la banda sonora a los Smiths y Portishead. Y ojo, a diferencia de estas películas de Marvel o de muchas producciones de estos blockbusters de verano que están generando la moda, a mi manera de ver, muy negativa, de utilizar la música como un elemento para hacerle creer a la gente que están viendo algo emocionante, o para jugar con las emociones del espectador, saturándolo de canciones que a lo mejor no tienen nada que ver con la trama ni con los personajes. Porque si ustedes ven este tipo de películas, es canción tras canción tras canción tras canción tras canción, y además siempre es AC/DC. Bueno, acá no. Acá David Fincher dice: yo voy a dosificar a los Smiths y a Portishead en momentos clave. Y de tal manera que en la canción no se escucha nada más aire rimbombante y de relleno. Y les digo, en esta secuencia inicial donde a través de los planos y el montaje nos está presentando a su asesino, también lo hace a partir de la música con los Smiths. Pero ahí tiene un papel muy fundamental el diseño sonoro, el diseño de audio, la mezcla de sonido también, porque no vamos a escuchar la música como estamos acostumbrados a escucharla, sino la vamos a escuchar en función de cómo la escucha el asesino. Y en función de cómo la escucha el asesino hay dos momentos. Ya sea cuando tiene los audífonos, que es la forma en que él está escuchando los Smiths, y cuando la cámara se sale, o más bien la toma está en exteriores, pues ahí sí, la música nosotros la estamos escuchando como la escuchamos normalmente. Se está jugando con una intención, hay un lenguaje ahí mismo. No está la música nomás de relleno, ni los Smiths están de a gratis para este asesino, porque él explica por qué la música le funciona como una manera de ritual previo a una ejecución. Entonces les digo, pero escuchen también el diseño de sonido, de cómo cambia cuando él se pone los audífonos y cómo cambia cuando al espectador se le ofrecen desde el plano de los exteriores, es decir, cuando no vemos a este personaje involucrado con la rola que está escuchando. A diferencia de otras películas de asesinos que hemos visto recientemente, específicamente John Wick o El Justiciero con Denzel Washington, David Fincher no lleva prisa por arrojar imágenes, ni porque su asesino mate, ni porque veamos sangre una escena tras otra, etcétera. No, él, si algo tiene, les digo, es un buen timing, y basta irse también a Gone Girl, Perdida, la película con Rosamund Pike y Ben Affleck, que la pueden ver en Netflix, para que se den una idea de a qué me refiero con esto del timing, de que no hay prisa por contar la historia, para mostrarnos precisamente hacia dónde va el plan del personaje principal, en este caso de un asesino interpretado por Michael Fassbender. Entonces van a ver que aprecien a través del lenguaje cómo utiliza Fincher la música, el sonido, la fotografía,
estos elementos para contar su historia más allá del personaje en sí y las acciones que va a desarrollar. Presten mucha atención a eso. Esto es en parte de lo que arroja El Asesino. Les digo, la nueva película de David Fincher, que les puede evocar a algunos a Seven en cuanto a la textura en sí de la película, a otros a Gone Girl Perdida, probablemente a muchos a Mank, les digo por el tema también de cómo se utilizan los planos utilizados por Eric Messerschmidt, pero hay que agradecer que David Fincher sigue haciendo cine, que lo hace precisamente con el oficio que él posee, que él tiene, y que además lo hace permitiéndonos detectar y observar estos lenguajes que a veces no se ven en otras películas que nos llegan a cartelera o otras películas muy de altísimos costos de producción. Montaje, sonido, diseño de audio, fotografía. Véanla, véanla, véanla. A lo mejor van a decir, ay, no me gustó, a lo mejor sí, pero presten atención y déjense llevar por esos elementos que componen a una película, en este caso, de asesinos.